equilibrio entre nuestra vida profesional, personal y académica? Seguro te lo has preguntado más de una vez. Sabemos que hoy es todo un reto lograr ese balance, sobre todo porque con el paso de los años nuestras circunstancias van cambiando. No es lo mismo ser un recién egresado en su primer trabajo, unos padres primerizos o un profesional a la mitad de su carrera laboral, ¿cierto? Es por eso que a medida que avanzamos en la vida debemos adaptar nuestros hábitos. Pero la pregunta sigue pululando en el aire. ¿Cómo alcanzamos entonces la tan ansiada armonía? En este episodio de eContinental Podcast exploramos consejos, tips y recomendaciones para mantener el equilibrio entre lo profesional, académico y personal. Yo soy Estefanía Peral, su anfitriona de hoy. Hoy nos acompaña Jimena Mejía, especialista en comunicación organizacional, consultora, coach y facilitadora con gran experiencia y reconocimientos en Colombia, quien nos guiará en este tema compartiendo sus mejores consejos para navegar con éxito los distintos ámbitos de nuestra vida. Bienvenida, Jimena, ¿cómo estás? Estefanía, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Bueno, desde Colombia, un fuerte, fuerte abrazo para ti, para todos nuestros alumnos de esta maravillosa universidad. Bueno, aquí estamos para compartir un tema súper chévere. A ver, Jimena, hoy en día es común que las personas mencionen entre sus habilidades, de repente cuando van a alguna entrevista laboral o en su mismo currículum, que son personas multitasking o multitarea, ¿no? Como comúnmente se dice. Y lo ven como una habilidad, como algo positivo, ¿no? Más aún en este mundo hiperconectado en el que vivimos. Pero, ¿es realmente recomendable ser multitasking? ¿Es un beneficio o más bien podría ser algo perjudicial para nuestro día a día? ¿Cómo se debería entonces establecer límites entre nuestras vidas y nuestras diferentes responsabilidades profesionales para mantener un equilibrio, pues, saludable, diría yo, que es lo que debería ser en el aspecto personal y también en el familiar? Primero quisiera hablar sobre el multitasking, ¿no? De alguna manera, esta es una práctica donde tú haces las tareas al mismo tiempo. Bueno, quiero decirte algunas cosas importantes, algunos datos importantes acerca del multitasking. Por ejemplo, dicen algunos estudios que el multitasking puede reducir la productividad en un 40%. ¿Por qué? Porque las personas, al hacer varias cosas al tiempo, ¿cierto? Cuando están cambiando de tarea, pueden experimentar lo que se conoce como los costos de cambio de tarea. Entonces, eso aumenta un poco el tiempo en el que hacen la tarea y puede reducir la productividad. Segundo, algo muy importante y es que puede generar un efecto en la memoria y el aprendizaje. ¿Por qué? Porque involucra tareas que requieren procesamiento cognitivo y esto puede afectar negativamente la memoria y el aprendizaje. Mira, un estudio de la Universidad de Stanford en 2009 nos dice que las personas que son multitareas habituales tienen un rendimiento más bajo en las pruebas de memoria y atención. Bueno, pero también imagínate que tiene que ver con el multitasking y es el estrés y la fatiga, ¿no? Al realizar muchas tareas al tiempo, aumentan los niveles de estrés y eso puede causar fatiga mental. Entonces, obviamente, porque se genera una carga adicional que se impone el cerebro al tener que gestionar múltiples flujos de información. Mira, y hay algo también muy importante, ¿no? Puede producir efectos en el cerebro. Hay investigaciones que indican que el multitasking excesivo, especialmente con tecnologías digitales, puede reconfigurar el cerebro llevando a una menor capacidad de concentración y profundización en tareas. Esto lo dice un estudio de la Universidad de Sussex, donde se encontró que el uso extensivo, ¿no? e intensivo de múltiples dispositivos en medios podría estar asociado con los cambios en la estructura de nuestro cerebro. Y mira, adicionalmente, pues mira que como se prolifera muchísimo el uso de dispositivos digitales, ¿no? Entonces, digamos que de alguna manera los estudios indican que el multitasking, ¿sí? Con medios digitales, pues seguramente puede generar menos enfoque,
Claro, porque tú estás concentrado en muchas cosas, en muchos medios digitales, el correo, la televisión, el celular, y entonces eso implica que tú pierdas el enfoque. Digamos que hay personas que tal vez les funciona mucho hacer tareas al tiempo, pero es necesario generar esos límites para tener un equilibrio, ¿no? Entonces, seguramente ahorita vamos a hablar un poco más, pero tiene que ver con la priorización de tareas, con realmente desconectarnos a veces de lo digital, porque el multitasking como que nos obliga a estar hiperconectados todo el tiempo, ¿no? A hacer muchas cosas. Entonces necesitamos desconectarnos, necesitamos también generar prácticas donde podamos relajarnos para no estar en esa excesiva contribución de nuestro cerebro permanente haciendo muchas cosas. Las personas que seguro nos están escuchando deben estar como con una explosión en su cerebro de decir, oye, pero yo pensaba que ser multitasking era algo positivo, ¿no? Pero nos estamos dando cuenta que no tanto realmente porque no hay un enfoque verdadero. Entonces, ¿qué estrategias tú de repente podrías recomendar, estrategias efectivas para gestionar precisamente estos tiempos académicos y profesionales sin descuidar tampoco la vida personal? ¿Qué podrías recomendar? Bueno, primero es importante definir qué es el equilibrio, ¿no? Y es esa capacidad de gestionar de manera armoniosa, o sea, de manera como equilibrada, valga la redundancia, ¿no? De manera que sea muy integral todas las responsabilidades y demandas que tenemos, tanto en la parte laboral como profesional, como personal. O sea, buscar como un punto intermedio que permita que nosotros podamos satisfacer todas las necesidades, pero que también dediquemos tiempo a cosas importantes como nuestra familia, como el cuidado de nosotros mismos, como nuestros hobbies y pues obviamente todo lo que son las actividades académicas y actividades profesionales. Entonces, hay algunas estrategias que me gustaría compartirles y es, bueno, la primera, ¿no? Tiene que ver con establecer límites claros. Y eso significa que nosotros deberíamos tener un límite de tiempo para lo que es la parte académica o el trabajo y la vida personal, ¿no? Entonces, aquí que nos serviría mucho, por ejemplo, hacer una agenda donde establecemos esos horarios regulares, tanto para el trabajo, tanto para lo académico como para disfrutar nuestro tiempo libre. Es importante también, por ejemplo, limitar el tiempo para estar conectado un poco de los dispositivos electrónicos. Fíjate que hay personas que llegan a la noche y están allí pegadas todo el tiempo del celular y no se desconectan ni un minuto, ¿no? Y se requiere esa desconexión, se requiere también que tú tengas como separados los espacios, ¿no? Por ejemplo, este es mi espacio para trabajar, por ejemplo, la gente que trabaja desde la casa, ¿no? Este es mi espacio para trabajar, este es mi espacio para descansar, ¿cierto? De tal manera que haya como un límite de espacios y eso te ayude a generar como esa división, ¿no? Segunda cosa súper importante que ya te lo había mencionado, Estefanía, es priorizar y planificar, ¿no? Creo que cuando tú tienes claras cuáles son tus metas, cuáles son tus objetivos, entonces tu agenda debe estar concentrada en eso que te agrega valor al objetivo. ¿Sí? A veces, por ejemplo, nosotros nos dedicamos mucho a las cosas urgentes y olvidamos lo importante. Entonces, es importante establecer una priorización, planificar mis actividades en torno a mis objetivos, pero sobre todo establecer que lo importante genere un impacto muy importante en esa agenda y quizás lo urgente no tanto. Entonces, es importante que nosotros estemos muy pendientes, ¿sí? De qué nos roba tiempo. Es importante, Estefanía, aprender a decir que no a cosas que tal vez nos sobrecargan, pero que no nos generan valor a nuestras metas y objetivos. Y algo también importante allí es ser muy flexible y ajustar nuestras agendas en caso necesario. Entonces, ese sería el segundo. Tercero, súper importante, ¿no? Cuidarnos a nosotros mismos y tener rutinas saludables. Es decir, sacar tiempo para todo, ¿no? Entonces, bueno, obviamente está el estudio, está el trabajo, que es una prioridad porque hace parte de mis objetivos, pero igualmente será muy importante que tú dediques tiempo a tu bienestar, a tu autocuidado, ¿no? Tanto físico como mental,
Entonces, por ejemplo, allí entran todo lo que son los hábitos como el ejercicio, como el meditar, como el leer, como hacer actividades que me relajen, que me saquen un poco de la rutina, ¿no? Hacer pausas activas que de alguna manera me desconecten, ¿no? Un poco de lo que estoy haciendo y pueda descansar, ¿no? Hay personas que no descansan, que no duermen bien y esto les afecta justamente en la productividad y en el enfoque, ¿bien? Y aprender a delegar, ¿no? Pedir ayuda. A veces nos sobrecargamos de muchísimas cosas y necesitamos también de pronto apoyo en ciertas cosas que tal vez no son tan fáciles para nosotros. Entonces, eso también funciona, ¿no? Cuando tengo tantas responsabilidades, pues tal vez mi red de apoyo me puede apoyar, me puede ayudar en solucionar ciertas cosas que me generan mucho tiempo y que tal vez puedo delegar. Entonces, eso también es muy, muy clave. Y finalmente también tener una gestión emocional. Es decir, yo tengo que aprender a generar un equilibrio, ¿cierto?, en mi vida emocional. ¿Sí? Poder gestionar mis emociones, por ejemplo, la frustración, ¿no? La ansiedad, para poder hacer frente al estrés normal de la vida. Entonces, seguramente necesito descargarme emocionalmente, por ejemplo, haciendo ejercicio, por ejemplo, desconectándome, por ejemplo, teniendo contacto con la naturaleza. La música también ayuda mucho, ¿no? Entonces, para yo poder gestionar esos momentos donde estoy sobrecargado, donde me siento muy estresado, donde estoy pensando, uy, ¿qué voy a hacer mañana?, ¿no? Entonces, aprender a descargarnos emocionalmente es muy, muy importante. Gestionar. Las emociones no se pueden controlar, pero sí se pueden gestionar. Entonces, esa descarga emocional es muy, muy clave. Y definitivamente comunicarnos, ¿no? Comunicarnos de manera muy efectiva en todas las áreas de nuestra vida para también expresar incluso cuando tenemos situaciones, ¿no? De que requerimos ese apoyo especial, tal vez de nuestra familia, tal vez de las personas con las que compartimos, tanto en la universidad como en el entorno laboral, también ayuda, ¿no? A veces simplemente hablar con un amigo, Estefanía, ¿cierto? Mira, tengo esto, esta situación, nos desconecta, nos equilibra, nos llena también de energía, ¿no? Y puede servirnos bastante. ¿Qué te parecen las estrategias, Estefanía? De hecho, me parece súper interesante. Me quedo principalmente con el tema de la gestión emocional y también con esto de establecer límites entre lo importante y lo urgente, porque es algo que a mí me pasa todo el tiempo, no te imaginas. Así que he estado, pero escuchando, anotando prácticamente para aplicarlo yo también en mi día a día. Pero, Jimena, hablando de estrategias efectivas, una forma de crear un equilibrio sería de repente elegir alternativas que se adecúen mejor a nuestras circunstancias actuales, ¿no? Como por ejemplo llevar cursos o carreras en una modalidad flexible, como podría ser de repente a distancia. ¿Qué piensas tú de eso? Digamos que en este espacio de que la virtualidad llegó para quedarse, ¿no? Una estrategia muy importante podría ser la educación a distancia, ¿no? Digamos que el tener esa educación que ya es casi 100% virtualizada, nos ayuda en muchas cosas. Por ejemplo, el tener una educación a distancia nos permite tener flexibilidad en los horarios, porque usted puede acceder al material de manera virtual, usted puede hacer sus tutoriales, usted puede hacerlo a su ritmo, ¿no? Entonces nos ahorra tiempo en desplazamientos, también nos permite equilibrar nuestros estudios con algunas responsabilidades, ¿no? Por ejemplo, hay muchos estudiantes que de pronto trabajan pero también estudian a distancia y pueden tener ese balance a veces entre sus responsabilidades y pues su estudio. Entonces, también el estudiar a distancia nos permite tener una amplia variedad de programas, ¿no? Digamos que tú puedes tener incluso acceder a programas que no están en tu país y eso te permite porque el internet es muy amplio y te puedes conectar con personas del mundo. Entonces no tenemos cualquier cantidad de programas y de cosas súper chéveres para aprender. Como nosotras ahora mismo que nos estamos conectando de distintas ciudades Ahora del mundo. mismo, por ejemplo, y también te permite tener un aprendizaje como muy autónomo, ¿no? Tú cuando estudias a distancia, pues estudias a tu ritmo,
¿sí? Te vuelves una persona muy responsable en cuanto a tu estudio personalizado. Entonces, eso también puede ser una ventaja grandiosa, ¿no? El hacer uso de las tecnologías actuales, que hoy en día pues hay muchas herramientas virtuales que nos permiten aprender. Y sobre todo, tener esa posibilidad del networking global, ¿no? Esto que estamos haciendo las dos, tú estás en Perú, yo en Colombia, y estamos hablando y podemos conectarnos con muchas personas del mundo que nos pueden generar muchísimos aprendizajes. Ahora, ¿qué es importante también tener en cuenta en ese estudio a distancia, ¿no? Que requiere mucho más esfuerzo, por ejemplo, mucha más disciplina, mucha más motivación, porque yo estoy solo, tal vez, bueno, aunque hay tutorías, digamos, en grupo, pero digamos que la responsabilidad es más mía que de los demás. Entonces, tener mucha disciplina, mucha motivación, tener también elegir muy bien lo que quiero hacer y lo que me gustaría trabajar, y sobre todo, pues bueno, quizás también buscar esos espacios para interactuar físico, ¿no? A veces las universidades de pronto nos permiten eso, ¿no? Bueno, usted va a venir toda la semana, pero va a haber un día en que usted puede venir y puede interactuar con sus compañeros, entonces también buscar esos espacios, porque también hace falta la presencialidad. Pero en realidad creo que hay muchos beneficios en torno a ese tema, Estefanía. En el ámbito académico y profesional, a menudo se enfrenta uno con distintos desafíos imprevistos. Por supuesto, esto de la virtualidad nos brinda todas estas herramientas que has mencionado, que son totalmente beneficiosas, pero siempre algo puede pasar. ¿Cómo se puede cultivar de repente, en tu opinión, la resiliencia y la adaptabilidad para superar obstáculos sin comprometer el equilibrio general en la vida? Bueno, pues primero es importante como recordar cuál es el concepto de resiliencia, ¿no? Cuando hablamos de resiliencia, es esa capacidad de recuperarnos y adaptarnos a la adversidad, ¿no? O al estrés, ¿sí? Y pues la adaptabilidad tiene que ver mucho con ajustarme a los cambios, ¿no? A las nuevas condiciones que tengo en la vida, porque estamos en un continuo cambio. Entonces, digamos que algunas cosas importantes frente a estas dos capacidades tan importantes como la resiliencia y la adaptabilidad, que podríamos trabajar, por ejemplo, desarrollar siempre una mentalidad muy positiva, es decir, mantener el optimismo, ¿no? Frente a las circunstancias que vivimos, porque la vida es eso, un constante cambio permanente. Pero si usted se pone los lentes correctos, es decir, los lentes del positivismo, seguramente podrá enfrentar cualquier desafío, ¿cierto? Segundo, tener una red de apoyo, creo que es muy importante. ¿Cierto? Constituye algo muy, muy, muy clave cuando usted requiere ese apoyo en un momento difícil. Entonces, es importante tener una red de apoyo, que obviamente está la familia, los amigos, incluso en las mismas universidades hay redes de apoyo psicológicas que nos pueden apoyar, ¿no? Tener una gestión, por ejemplo, efectiva del estrés. Hay que aprender esas técnicas del estrés y pues las más famosas ahorita son todo lo que tiene que ver con el mindfulness, donde yo puedo, por ejemplo, generar prácticas de meditación, ¿no? De ejercicio físico, de espacios de relajación, donde yo puedo hacer frente al estrés, donde yo me puedo descargar, donde yo me puedo conectar con la naturaleza, y eso también genera pues esa resiliencia y esa adaptabilidad. Importantísimo también tener muchísima flexibilidad y apertura al cambio, ¿no? Creo que estamos en un espacio, ¿no? Donde el cambio es permanente, todo el tiempo estamos cambiando, pero de usted depende que el cambio lo atropelle o no. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Pues adaptarme al cambio, asumirlo con responsabilidad, saber que en la medida en que yo lo enfrente de manera positiva, pues va a ser muchísimo más fácil, ¿no? Entonces, importantísimo que yo tenga esa mentalidad flexible para adaptarme muy fácilmente al cambio. Sigo insistiendo con el tema de los límites, ¿no? Porque de alguna manera cuando usted
genera límites, eso le permite tener un desarrollo en pleno en todas las áreas de su vida. Entonces usted no puede ser solo trabajo, usted no puede ser solamente estudio, usted no puede tampoco olvidarse de sus obligaciones. Entonces requerimos tener esa integralidad para evitar el agotamiento, para evitar la fatiga. Y muy importante también creo que es tener esa paciencia para enfrentar las situaciones de la vida con ánimo, con agradecimiento, ¿no? Y finalmente algo muy importante, ¿sabes qué es? Creo que muy importante el autocuidado. Si yo no me cuido a mí mismo, ¿sí? No puedo adaptarme, no puedo generar resiliencia porque es que una persona sin salud, una persona sin bienestar emocional, pues no puede hacer frente a nada. Entonces, es muy importante que yo me preocupe por mi salud física, por mi salud mental, por tener bienestar en mi vida, comer bien, ¿no? Alimentarme bien, dormir bien, descansar bien, ¿sí? Porque eso me da fuerza para enfrentar cualquier desafío, Estefanía. Ok, Jimena, muchas gracias por todas estas recomendaciones, todos estos consejos. Como te dije hace un rato, en verdad he estado anotando todo, súper atenta a todo lo que dices. Y en verdad qué importante todo este tema de la gestión emocional. Así que, bueno, era algo que anteriormente no se le daba quizás tanta importancia, pero qué bueno que ahora sí, pues estemos haciéndole foco a esto para mejorar la productividad en general y para estar mejor también con nosotros mismos. Pero bueno, antes de pasar al cierre de este episodio, vamos con nuestro bloque de iContinental Recomienda para ayudarlos pues en esta búsqueda de la armonía en nuestra vida. Así que Jimena, creo que tú tenías un videíto para recomendarle a nuestros oyentes. Sí, bueno, es un videíto muy corto, pero a mí me encanta. Y es un videíto de Carl Honoré, escritor y periodista. Y ese video se resume en esta frase: estamos corriendo por la vida en vez de vivirla, ¿no? Y él habla de eso, ¿no? De cómo nosotros de verdad podemos disfrutar de nuestra vida porque estamos corriendo todo el tiempo, estamos hiperconectados, todo el tiempo es hágalo rápido porque ya se me va a acabar el tiempo. Entonces, es vivir la vida en realidad. Eh, Tener en cuenta cuáles son las cosas importantes en nuestra vida. Creo que eso lo aprendimos en la pandemia, ¿sí? Para no estar todo el tiempo de verdad ahorrando espacio de vivir. Entonces, se lo recomiendo, es muy cortico, pero a mí me encanta ese video porque de verdad me hace reflexionar en que la vida es solo una y hay que vivirla a plenitud. Qué bonito eso último, sí, totalmente. Ahora me voy con dos recomendaciones más. La primera es un podcast que se llama Entiende tu mente, un poco alineados a todo lo que estabas comentando. Es un podcast en español que nos habla acerca de nuestros pensamientos, de cómo los elaboramos, qué nos hacen estos pensamientos también y cómo hacer nosotros para sentirnos mejor. La fórmula es sencilla, son episodios de 20 minutos nada más en los que el comunicador y el estudiante de psicología Molo Cebrián plantean una pregunta de un oyente a la que se le da respuesta junto a un psicólogo clínico y también una coach. Así que nada, si pueden, búsquenlo, que está muy bueno. Lo pueden encontrar en Spotify y en Apple Podcast. También les recuerdo que estas y todas las recomendaciones de nuestros podcasts, no solo este, sino también los anteriores y los que vendrán luego, pueden encontrarlas en nuestra página adistancia.ucontinental.edu.pe/podcast. Lo repito porque está un poco largo, adistancia.ucontinental.edu.pe/podcast. Y así pueden acceder al contenido que necesitan y que los ayude a tomar decisiones más informadas sobre su futuro y cómo gestionarlo. Y a continuación entonces nos vamos a nuestro bloque de derribar mitos. Aún existen algunas dudas acerca de estudiar en modalidades a distancia y estas dudas precisamente surgen de mitos como precisamente el que te voy a comentar a continuación. Cuéntame, Jimena, ¿qué piensas acerca de esto? Estudiar en una modalidad a distancia te mantiene siempre conectado y entonces desequilibra tu día a día. ¿Tú qué crees?
No, yo pienso que eso es un prejuicio y es justamente es un mito, porque fíjate que ahorita estábamos hablando justamente de las ventajas que se generan cuando tú estudias a distancia, ¿no? Porque fíjate que todo está en que tú, por ejemplo, tienes una flexibilidad en tus horarios, entonces tú puedes planificar tus días de manera que puedas estudiar y puedas hacer tus responsabilidades también y puedas descansar. O sea, fíjate que ahí es súper importante los horarios y las agendas, pero incluso tienes mayor flexibilidad, ¿cierto? Cuando tú estudias a distancia porque tú organizas tus espacios y tus horarios. Segundo, acuérdate que ahorramos mucho tiempo en desplazamientos. Y esos tiempos, por ejemplo, yo los puedo aprovechar para estudiar, para enfocarme en algo que me gusta, incluso para descansar, ¿no? Esas 2 horas que voy a desplazarme en un bus, pues las puedo aprovechar de otra manera. Tengo mucho más espacio para balancear mis actividades, porque yo soy la que organizo mi tiempo. Entonces voy a dedicarme a ver la tutoría, voy a dedicarme a ver la clase, voy a hacer el video que me recomendaron. Tú tienes esa autonomía para de alguna manera planear tu día de acuerdo a tus necesidades. Entonces creo que realmente es un mito, ¿no? Porque tú, digamos, ahí está es la responsabilidad que tú tengas para cuadrar tus horarios, para manejar tus espacios, para organizar tu agenda y crear esos límites importantes, ¿cierto? De los cuales hemos estado hablando. Bueno, muchas gracias de verdad por tus aportes y todo lo que has compartido con nosotros el día de hoy en este episodio. Vamos llegando ya al final, pero no se preocupen que volveremos prontito, con más sobre las últimas tendencias e información relevante en torno a la modalidad a distancia, como siempre. Jimena, a modo de despedida, ¿te gustaría agregar alguna reflexión o quizás compartir algún otro mensaje, aparte de ya todo el conocimiento que nos has estado dando a lo largo de este episodio, de repente para quienes nos escuchan y quizás creen que encontrar el balance o el equilibrio es algo lejano para ellos? ¿Quisieras darles algún mensaje final? Mira, yo creo que la clave, ¿cuál es? Que nosotros entendamos que somos seres integrales y que necesitamos de todos los espacios para poder ser felices. Entonces, en la medida en que usted sea integral, es decir, que usted pueda cuidar todas las áreas de su vida, va a encontrar ese equilibrio. O sea, usted no puede, y ya lo hemos mencionado, usted no puede solamente dedicarse a la parte intelectual, usted no puede dedicarse solo al trabajo, usted no puede dedicarse solamente a la parte personal, sino que hay que tener un espacio para todo, hay que desarrollar todas las áreas de nuestra vida. Entonces yo te invito, por ejemplo, hoy te lanzo un reto y es que hagas una rueda de tu vida y veas cómo está cada área de tu vida, cuáles están en check, es decir, en una bandera verde, ¿cierto? Y cuáles tal vez están en una bandera roja por estar dedicando tiempo. Y que hoy hagas un plan de acción para que desarrolles esas que están en rojo y puedas tener ese equilibrio, porque recuerda que somos seres integrales y que necesitamos todos los espacios, es decir, necesitamos desarrollarnos en todos los ámbitos para poder tener un excelente bienestar. Creo que esa es la clave, Estefanía. Entonces sí, ha sido verdaderamente un placer escucharte. Como te había dicho antes, también he anotado cada una de las cositas, cada una de las recomendaciones que has ido dando a lo largo del episodio, así que muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros en un tema tan importante y tan vigente como realmente poder equilibrar nuestro día a día con los seres integrales que somos, como bien has dicho. Así que muchas gracias nuevamente, Jimena. Esperemos pues encontrarnos más adelante. Y a todos los que nos ven y escuchan, recuerden que también pueden seguirnos en nuestros canales oficiales de Spotify y Apple Podcast buscándonos como iContinental Podcast. También podrán encontrar toda la información de este episodio en la sección de podcast de la página de la modalidad a distancia, que es adistancia.ucontinental.edu.p/podcast. Y lo repito también, adistancia.ucontinental.edu.pe/podcast.
podcast, así como la grabación de la entrevista, las recomendaciones y muchos materiales más. Los invitamos también a seguirnos en nuestra página de Facebook www.facebook.com/ucontinental.distancia. Eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por haber estado ahí. Gracias nuevamente, Jimena. Y nada, conmigo será hasta la próxima. Cuídense, nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias a ustedes. Chao, Jimena, gracias. Muchas chao, gracias a ustedes, fue un placer haber estado con esta maravillosa audiencia. Un saludo desde Colombia, bueno, y espero que me vuelvan a invitar. Adiós.